Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.470 leguas y dimos la vuelta al mundo entero yendo siempre de este a oeste. Sería el 7 de junio de 1494 cuando el mundo quedaría dividido entre España y Portugal con el Tratado de Tordesillas. Una de las grandes dificultades que se encontraron a la hora de llevar a cabo el tratado consistió en conocer el territorio que dividían. Es por esto por lo que parte de las Molucas o de las Indias se desconocía si podían pertenecer a España o a Portugal. En una búsqueda para una nueva ruta por medio de un estrecho que supuestamente existía en los límites del continente americano, se pretendía llegar así a las Indias con tal de no infringir el Tratado de Tordesillas. Será Fernando de Magallanes quien considere las medidas de la tierra que utilizó Colón para demostrar que existía una vía factible para llegar a las Indias desde el Atlántico. De no encontrar dicho estrecho, su plan sería llegar a las Indias por la ruta de Portugal, el Índico. Otras causas que movieron la expedición fue el espíritu renacentista, las mejoras técnicas de navegación y el bajo riesgo frente a las altas ganancias. La idea de dicha expedición fue ideada por Fernando de Magallanes, que terminó culminando Juan Sebastián Elcano. Fernando de Magallanes nació en 1480 en Sabrosa, Portugal, perteneciente a una familia de la pequeña nobleza. Durante el reinado de Juan II, ejerció como paje en la corte. Será durante el reinado de Manuel I, su sucesor, con quien destacará como militar y marino. Su proyecto será rechazado por el propio rey. Es por ello por lo que acudió a Castilla, donde gobernaba el cardenal Cisneros, bajo la regencia del futuro rey Carlos I. Cisneros aceptó con entusiasmo la expedición y el 22 de marzo de 1518 se llevó a cabo la redacción de un documento oficial donde se le declaraba gobernador de las islas que descubriese. Se le otorgó el mando de 5 naves financiadas gracias a las inversiones de los banqueros sevillanos. Por otro lado, nos encontramos a Juan Sebastián Elcano, que nació en 1476 en Guetaria, Guipúzcoa, de familia de tradición marinera. Ingresó en el servicio militar bajo el mando de figuras insignes, como el Gran Capitán. En 1519 conoció a Magallanes y terminaría alistándose en su flota como oficial. Durante la travesía, sería él quien tomara el mando y llevara a cabo la culminación de la expedición. La expedición zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, hace ya 500 años, con 5 barcos: la Trinidad, nave almirante, la Concepción, la Victoria, la Santiago y la San Antonio, y un total de 250 hombres. La tripulación y los pilotos eran portugueses, así como las cartas de marear y los tonels de agua. Los castellanos aún tenían poca experiencia en travesías largas por mar abierto en el Atlántico Sur. A pesar de ello, la tripulación se amotinó tras haber resistido el paso de los Doldrums, y volvió a hacerlo cuando Magallanes tomó la prudente decisión de pasar el invierno en la costa de la Patagonia antes de proseguir el viaje hacia el sur, hacia aguas desconocidas y climas cada vez más hostiles, cuando finalmente encontraron el esperado estrecho que conducía al oeste hasta el Pacífico. Se dieron cuenta de que se trataba de una maraña de canales que supuso una tortura para los exploradores. Una vez dentro de ella necesitaron 7 semanas para cruzarla, debido a los vientos helados, a la escasez de provisiones y al peligroso perfil de la costa. La dureza de aquel paso provocó un nuevo motín, pero los retrasos y las penurias que soportó Magallanes tuvieron un resultado feliz. Llegó al Pacífico en el momento preciso para sacar el máximo partido a los vientos alisios del sureste, que le permitían cruzar el océano. Aprovechó la corriente de Humboldt para remontar rápidamente a la costa chilena hacia latitudes más cálidas, antes de virar al oeste y emprender la que creyó que sería una travesía fácil, con viento favorable por un océano estrecho y salpicado de islas. En realidad, le esperaban 99 días de navegación. Cuando avistaron Guam, el 6 de marzo de 1521, los exploradores habían llegado al extremo de masticar el cuero de las puntas de las velas con las bocas hinchadas por el escorbuto. El agua de sus toneles se había podrido. Las galletas, llenas de gusanos, olían a orines de rata. El día 9, Magallanes reemprendió el viaje creyendo que las islas de las Especias habían quedado atrás y se acercaba a China. 7 días después avistó Samar en las Filipinas.
Unas semanas más tarde, la nefasta tentación del imperialismo puso fin a su vida cuando luchaba junto a un rajá local enfrentado a otro, en la cercanía de la isla Mactán. Tras la muerte de Magallanes en abril de 1521 y la destrucción de la nave Concepción debido a la falta de tripulación, las dos naves restantes se dirigieron a Témate y Tidor, las ricas islas de las especias a las que Francisco Serrao, ya fallecido, había animado a Magallanes a que acudiera. Aquí, los exhaustos hombres de la Trinidad y la Victoria fueron recibidos con hospitalidad. Descansaron, compraron suministros y cargaron especias. Sin embargo, cuando llegó el momento de zarpar, advirtieron que la Trinidad se encontraba en tan lamentable estado que no podía hacerse a la vela. Las reparaciones necesarias llevarían meses, y se acordó que la Victoria, sin más demora, saliera sola. Su capitán, que había llegado a ocupar ese puesto a la muerte de otros oficiales, era en ese momento Juan Sebastián Elcano. El marino optó por navegar en dirección oeste, cruzar el estrecho de Malaca, surcar el Océano Índico, doblar el Cabo de Buena Esperanza y enfilar proa hacia el norte hasta llegar a la península ibérica. El único obstáculo residía en los diferentes puertos y barcos portugueses con los que se podría encontrar, pero los riesgos implicados en la navegación hacia el oeste parecían infinitamente menores que los que suponían navegar con rumbo oeste. Sorteando, pues, toda ruta trillada, la nao Victoria inició la travesía de la segunda mitad del globo. Según iban avanzando hacia el oeste, disminuían las provisiones de alimentos y agua, con lo que los hombres empezaron a morir de hambre, fatiga y escorbuto. A mediados de mayo de 1522, en medio de una tormenta que destrozó uno de sus mástiles, la Victoria dobló el Cabo de Buena Esperanza, y a primeros de julio llegaba a las islas de Cabo Verde. El archipiélago estaba bajo dominio portugués, y hacer escala en dichas posesiones constituía un serio peligro para la empresa. Cabe destacar que el rey luso Manuel I no quería bajo ningún concepto que la expedición, emprendida por Magallanes, culminara en éxito. No obstante, Elcano estaba obligado por las circunstancias a una forzosa escala, pues debía abastecerse de comida y agua. Aquí entró en juego la astucia del marino español, el cual consiguió hacer creer a las autoridades locales que su barco regresaba del Nuevo Mundo. Los portugueses, que no abrigaban la menor sospecha de la verdad, dieron al capitán Vasco lo que necesitaba e hicieron así posible la terminación de un viaje que habían tratado de impedir a toda costa. El sábado 6 de septiembre de 1522, la maltrecha Victoria llegó por fin al puerto de Sanlúcar de Barrameda, con su preciosa carga de especias y su tripulación exhausta. 2 días después, tras remontar el Guadalquivir, recalaba en el puerto de Sevilla. Gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar y de los 70 hombres que formaron la tripulación cuando partimos de las Islas Molucas, no éramos más que 18, y estos en su mayor parte estaban enfermos. Si bien el viaje de Magallanes, pese a su heroísmo, no resolvió nada. Los supervivientes regresaron a España, completando la primera vuelta al planeta de que se tiene noticia. Pero, ¿qué se consiguió con ello? El hecho de haber rodeado el globo tuvo cierto revuelo periodístico, pero la parte del viaje realmente importante fue el tramo del Pacífico, el único completamente nuevo. Sin embargo, según los datos que esta expedición y la que la siguió trajeron a su regreso, esa parte de la ruta no podía ser explotada. Era demasiado larga, demasiado lenta y el inconveniente más grave solo permitía cruzar el océano en una dirección. La labor de encontrar una ruta practicable y de ida y de vuelta a través del Pacífico seguía pendiente. Por otro lado, una visión más optimista afirma que este viaje no solo sirvió para dar la primera vuelta al mundo, sino para confirmar la esfericidad de la Tierra, con lo que se llevó al descubrimiento de un nuevo océano, avances en la cartografía, como en la costa sur de América, el descubrimiento del estrecho de Magallanes, y se certificó que las Molucas eran de legislación portuguesa. También se demostró la existencia de la línea internacional del cambio de fecha, ya que en el libro de navegación llegaron el 6 de septiembre a la península ibérica. Sin embargo, en Sevilla ese día era el 7 de septiembre. Por último, este viaje quedó financiado, por lo que resultó provechoso, pese a las críticas anteriores.